Muy bien, pues cuando me digas, Pedro, comenzamos la sesión. Muy buenos días a todos. Soy Antonio López Vega, el director del Instituto Universitario de Investigación Ortega-Set. Me da mucho gusto saludarles a todos los que se han conectado a esta hora de la Ortega, que hoy inicia su segunda jornada y que veo por los comentarios compartidos en el chat que cuenta con numerosos seguidores en diferentes lugares del planeta, lo cual nos da mucha satisfacción, puesto que ya saben que este es un instituto en español, internacional, y por tanto es una gran satisfacción para nosotros que haya gente de uno y otro lado del Atlántico conectada a esta conexión. Hoy contamos con el profesor Manuel Tamayo Sáez, que nos va a hablar sobre la agenda pública en tiempos de crisis, como saben. El doctor Tamayo es un viejo y buen amigo colaborador de la casa, es doctor en ciencia política y licenciado en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor entre 1992 y 1998 para posteriormente desempeñar sus labores docentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde es profesor de políticas públicas. Además, actúa como consultor para diversos organismos nacionales e internacionales. En nuestro instituto es consultor y profesor desde 1988. También fue director de programas docentes en el Departamento de Gobierno y Administración Pública del instituto que me honro en dirigir entre el año 94 y 98 y actualmente es profesor de nuestro máster en alta dirección pública que se ofrece, como saben seguramente todos ustedes, en modalidad online y que tiene una doble convocatoria anual, tanto en octubre y marzo, y que la verdad nos satisface mucho y nos enorgullece, puesto que siempre cuenta con un índice muy alto de ocupación y de satisfacción de los alumnos de este máster. Sin duda, ello se debe a la actuación de profesores que, como podrán ver hoy, desempeñan su labor de manera extraordinaria, como el profesor Tamayo. El profesor Tamayo es investigador de la Escuela de Gobierno del Instituto Ramón Carande, lo fue entre el año 98 y 2002, y en la actualidad es miembro del grupo motor del Plan Estratégico para la Revitalización del Centro de Madrid y asesor de políticas públicas de la Concejalía de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de este ayuntamiento. Su interés investigador y docente está fundamentalmente centrado en la evaluación y análisis de las políticas en el área de bienestar social, consumo de bienes y servicios públicos y en las políticas públicas de la ciudad. Agradeciéndole al profesor Tamayo su siempre generosa disponibilidad con el instituto y su estupendo quehacer profesional, les dejo ya sin más con el profesor Tamayo. Buenos días a todos. Buenos días. No sé si tenemos el audio en buenas condiciones. Gracias por tu presentación. Sí, La verdad es sí, que... a ti se te escucha mejor que a Antonio. Muy bien. Intentaré hablar más pausadamente para que no se corte la comunicación. Decía que tener a tan buenos amigos como el director del instituto le ponen siempre a uno en un compromiso, porque cuenta tantas y tantas cosas buenas sobre uno que ya solo puedo ir a peor, solo puedo decepcionar. Bien, el objetivo de mi intervención es que tras unos minutos en los que voy a contaros una serie de cosas, establezcamos un diálogo sobre cómo abordar el asunto de la formación de la opinión pública, de la agenda pública en tiempos de crisis. No podemos desembarazarnos del problema del maldito coronavirus que nos tiene a todos preocupados, atenazados, temerosos y desde luego mirando constantemente a lo que ocurre en las noticias y mirando hacia la autoridad a ver qué soluciones y qué, qué alternativas nos ofrecen. Eh, Como vamos a tratar sobre la cuestión de la agenda, lo primero es que nos aclaremos un poco con los conceptos. El proceso de construcción de la agenda es uno de los asuntos más complejos, pero también más estudiados dentro del funcionamiento de los sistemas políticos.
Concretamente, estos estudios lo que intentan es abordar la cuestión de cómo hacemos para entender el proceso de traslación de las necesidades y de las demandas políticas de los ciudadanos hacia las autoridades. Ese sería el leitmotiv de estos estudios, comprender por qué los gobiernos atienden unos temas y no otros, cómo los ciudadanos somos capaces de hacer llegar nuestras prioridades, nuestras demandas a las autoridades, a los gobiernos. Ese proceso se ve intervenido por una cuestión que tiene que ver con la competencia entre los temas. La capacidad que tienen los sistemas políticos para gestionar, para procesar las demandas que reciben por parte de la ciudadanía, de las empresas, de la sociedad, en última instancia, es una capacidad limitada. En ese sentido, debemos entender que los temas compiten por la atención de las autoridades públicas. Este es un proceso importantísimo en términos de cuáles son las consecuencias para la ciudadanía. Si un gobierno acaba asumiendo un tema, un problema que me atañe a mí o a los míos, me convierto en ganador. Sin embargo, si un tema o un problema que me atañe a mí, a los míos, a mi grupo, a mi región, a mi ciudad, a mi sector, no es atendido por los gobiernos, automáticamente me convierto en un perdedor. Luego, estamos en una situación de competencia. Los sistemas políticos no pueden gestionar de modo simultáneo todos los temas que se le presentan, sino que deben elegir, deben seleccionar mediante algún mecanismo cuáles de esos temas son los que puede procesar, cómo priorizar esos asuntos. En situaciones de crisis, que es lo que nos interesa en el día de hoy, esta situación de competencia se ve incrementada. Mira, los temas que tradicionalmente, hasta el día antes de la crisis y su estallido, venían tratando los gobiernos de cada país, ahora se le añade un tema nuevo, un tema explosivo, un tema de unas dimensiones jamás conocidas probablemente en nuestra historia reciente, que se viene a superponer a los asuntos, a los temas que ya estábamos tratando desde las instituciones. Y esto supone un problema añadido. Cómo incardinar este tema nuevo dentro del conjunto de asuntos de temas que ya veníamos tratando en el pasado. Si nos referimos en concreto a la situación de los sistemas nacionales de salud, pues aquí la situación de competencia se ve perfectamente. Pero las cosas que ya venían haciendo los sistemas nacionales de salud, ahora les sometemos a un estrés adicional por tener que Manuel, gestionar. vamos a hacer una cosita. Como hay algunas personas que le está llegando con más dificultad el sonido, tenemos lleva dos tipos. Por una parte, la agenda pública. Sí, si llevas el ratón, por favor, sobre tu imagen. Aquí. Sí, si llevas el ratón sobre tu imagen, tú mismo puedes darle a pausar, así te vemos una imagen fija y a la gente le digas con mayor calidad. ¿Me estás hablando a mí, Pedro? Yo te escucho perfectamente. ¿Me dices a mí, Pedro? Sí, pausa la imagen, por favor. ¿Yo debo pausar la imagen? Vale, entonces, ¿qué hago? ¿Pauso la imagen, sí o no? Vale, está pausada. Adelante, sí. ¿Se me oye ahora mejor? Bien, supongo que sí. Como os decía, tenemos dos agendas, la agenda pública y la agenda formal. La agenda pública consiste en el conjunto de asuntos, de temas que en un momento concreto del tiempo preocupan a una comunidad política. En este sentido, tendremos una agenda pública para cada comunidad. En México tendrán una agenda, una serie de preocupaciones fundamentales para la sociedad mexicana, para la ciudadanía, para la opinión pública en México, en Argentina, en España, en Dinamarca. Cada comunidad política tiene su propia agenda. Está constituida por temas, por asuntos que requieren de intervención a ojos de los ciudadanos por parte de los poderes públicos. Son temas que han adquirido un nivel de relevancia suficiente
y para, como os decía, reclaman una intervención desde los poderes públicos. Esta es una de ellas, la agenda pública. ¿Cómo medimos la agenda pública? La agenda pública se mide desde sistemas demoscópicos. Utilizamos encuestas de opinión, esencialmente. La metodología para medir la agenda pública es muy variada. Tenemos varios sistemas. Quizá la más conocida, la más empleada, es la que utiliza la pregunta MIP, la pregunta que inventó en su momento Gallup, que lo que hace es, en una encuesta, preguntar a los ciudadanos, a una muestra de ciudadanos, ¿cuál cree usted que es el problema fundamental de los Estados Unidos de Norteamérica, de España, de México, del país que sea, de la comunidad que sea, el segundo y el tercero? Cuando aplicamos esta pregunta, lo que nos sale es una lista de temas, de asuntos, que concentran la atención de los ciudadanos y para los que requieren intervención por parte de los poderes públicos. De hecho, la agenda la agenda pública la podemos entender como el conjunto de demandas principales hacia el sistema político, ¿no? Las cosas que los ciudadanos pedimos sobre las que debe intervenir los poderes públicos. En paralelo tenemos la agenda formal. La agenda formal es el conjunto de temas, de asuntos, que un gobierno, una autoridad, ha decidido tratar o tiene intención de tratar. Los temas que ya están en tratamiento o los temas que un gobierno tiene intención de tratar. La forma de medir la agenda formal no es tan sencilla. Para medir la agenda formal no nos basta con hacer estudios demoscópicos, sino que tenemos que trabajar un poquito más. De entrada, tenemos que distinguir los temas que ya están en tratamiento, cómo medir eso, y los temas que los gobiernos tienen intención de tratar, las cosas que nos avanzan, que tienen intención de resolver. Para lo primero, para los temas que ya están en tratamiento, como sabéis más que de sobra, para reconocer cuál es la agenda de un gobierno, basta con estudiar el presupuesto. Y a qué cosas dedicar los recursos, como el presupuesto es una priorización de valores, además perfectamente cuantificada, podemos saber cuáles son las prioridades de un gobierno analizando su presupuesto. Como los empleos públicos, los servicios públicos, mejor dicho, son intensivos en capital humano, analizando la composición del empleo público, podemos también saber bastante bien cuáles son las prioridades de un gobierno. De forma que si tengo más policías que sanitarios, están claras cuáles son mis prioridades también. Analizando la producción normativa, la producción legislativa, puedo saber cuáles son las prioridades gubernamentales, como es lógico. Incluso estudiando el diseño de las instituciones. Como no podemos tener un número infinito de departamentos ministeriales, un número infinito de departamentos en un gobierno, el hecho de que tengamos o no tengamos un departamento que se dedica a la cuestión de la igualdad de las mujeres quiere decir algo muy importante, y es que ese asunto es una prioridad para ese gobierno. Mezclando presupuestos, empleo, producción normativa y diseños institucionales, podemos hacer un retrato bastante exacto de cuál es la agenda formal de un gobierno, ¿no? De una institución. Sin embargo, para establecer cuáles son las intenciones y las cosas que todavía no se están tratando, pero los gobernantes tienen intención de tratar, tenemos que dedicarnos a estudiar el discurso político. Tenemos que escuchar a los dirigentes, tenemos que escuchar al presidente, a los ministros, a los directores, a los funcionarios públicos de alto nivel, para de su discurso desentrañar como analistas cuáles son las alternativas de futuro, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son la misión que tienen por delante los gobernantes. Juntando el análisis de los datos más objetivos con el análisis del discurso, podríamos hacer una pintura bastante razonable de cómo son los contenidos de la agenda formal. La relación entre la agenda formal y la agenda pública es una relación muy fluida, ¿de acuerdo? A la pregunta de, bueno, ¿de dónde sacan los gobiernos los problemas principales que tienen intención de tratar o ya están tratando? En democracia tenemos una respuesta bastante clara. Los problemas de la agenda formal salen de la agenda pública. Los gobiernos entresacan, eligen los temas fundamentales para gobernar de aquellos temas que más preocupan, que más demuestran ser prioritarios para los ciudadanos. Esto es así y se puede demostrar de forma empírica.
Cuando los temas cambian en la agenda pública, observamos que se producen cambios en la agenda formal. Ese sería el modelo de relación que normalmente se llama modelo de relación de iniciativa externa. Es decir, los temas que preocupan a los ciudadanos pasan a la agenda pública y de la agenda pública se trasladan a la agenda formal. En situaciones de crisis esta relación fluida también se invierte. En ocasiones lo que tenemos es un modelo de movilización. En estas ocasiones lo que ocurre es que los gobiernos van por delante de los ciudadanos en muchas ocasiones y lo que hacen es trasladarse los temas desde la agenda de gobierno a la agenda de las preocupaciones sociales. En las crisis la relación entre ambas agendas acaba siendo muy fluida. Según van variando las preocupaciones de los ciudadanos, van variando también las respuestas por parte de los gobiernos y se produce una interacción muy fluida entre agenda pública, preocupaciones de los ciudadanos y acción del gobierno. Una interacción entre ambas. Una cuestión que conviene centrar y que es el núcleo principal de mi intervención es, bueno, cuando nos hacen la pregunta de cuáles son los 3 problemas principales de México o de España o de Dinamarca o de cualquier comunidad política, de Madrid o de Caracas o de Lima, que cuando nos preguntan por cuáles son los principales problemas de nuestro país, una comunidad, ¿por qué tenemos esa facilidad para contestar? ¿Y por qué contestamos de una forma tan sencilla? Como a los ciudadanos, que en este caso les tratamos como si fuesen verdaderos estadistas, porque le estamos haciendo una pregunta de carácter sociotrópico. Les preguntamos no por los asuntos que les preocupan a ellos de forma directa, los asuntos que les atañen, sino los asuntos que son de la colectividad, ¿no? Que afectan a la comunidad, que afectan al sistema político y social de forma conjunta. Hay muchas teorías que intentan explicar cómo se forman las preocupaciones, cómo se forman las prioridades de los ciudadanos, cómo se forman las demandas de los ciudadanos hacia el sistema político. El peso relativo de cada una de estas teorías varía, como veremos, y de hecho varía muchísimo en el caso de las situaciones de crisis. Tenemos 4 aproximaciones teóricas principales que intentan explicar cómo construimos los ciudadanos nuestras preocupaciones. La primera tiene que ver con el ciclo de atención de los temas públicos, la segunda con el papel de los medios de comunicación y cómo los medios nos ayudan a construir la imagen que tenemos del mundo. La tercera si te parece, Natalia, déjame terminar la intervención, va a ser solo unos minutos y luego hacemos las preguntas, ¿de acuerdo? Déjame que haga la exposición. La influencia de la agenda formal sobre la agenda pública. Una de las cosas que más influye en nuestras percepciones sobre los problemas públicos es precisamente observar lo que los gobiernos hacen. Y por último, la teoría sobre el cambio cultural. Vamos a ver. La teoría sobre el ciclo de atención de los temas públicos lo que nos propone es que no es fácil incorporar temas a la agenda de las preocupaciones personales, a la agenda pública. Y no es fácil porque, insisto, el concepto de agenda y el de competencia automáticamente están vinculados. Y para que incorporemos un tema nuevo a la agenda hay que, entre comillas, dejar espacio, ¿no? Para que los temas que salen permiten la entrada de temas nuevos. En las situaciones de crisis, esto es especialmente relevante en la medida en que lo que debemos conseguir desde los gobiernos es que el proceso de maduración de los ciudadanos, esto es, su capacidad para incorporar el tema de la crisis, para madurar suficientemente ese tema e incorporarlo como una preocupación fundamental en su agenda, sea un proceso de maduración lo más sencillo, lo más breve posible. Para ello tenemos que entender que ese ciclo tiene una duración. Luego hay una etapa anterior al problema, luego descubrimos alarmados que el problema ya lo tenemos aquí,
eufóricamente pedimos ayuda y necesitamos una solución al asunto. De repente somos conscientes de los costes que tiene para el sistema político, para el sistema económico y para la situación personal la solución de ese problema, que os voy a contar en el caso que nos centra en el caso del coronavirus. Y ese tema al final acaba siendo sustituido por otros. Esperemos que esto, en nuestro caso, también sea así. En general, debemos entender que los temas públicos en la agenda de las personas, en nuestras preocupaciones personales, no son los principales. Los temas públicos compiten en nuestra cabeza como ciudadanos con nuestros temas personales. A mí me importan mucho las cosas que tienen que ver con la colectividad, pero también me preocupa lo que pasa con mi familia, me preocupan mis aficiones, me preocupa mi empleo, me preocupa la situación de mis hijos. Luego, incorporar temas nuevos a la agenda no es nada sencillo por esa situación de competencia. Es más, a los temas tradicionales que podemos considerar como temas importantes para nuestro país, en las situaciones de crisis, los ciudadanos les tenemos que añadir temas nuevos, ¿de acuerdo? Y ese proceso tampoco es sencillo. Para que os hagáis una idea, en el link hecho para atrás, en este link que os puse aquí, tenéis el último barómetro que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha realizado sobre cuáles son los 3 problemas principales de nuestro país, en el caso de España me refiero. El campo de esta encuesta se hizo los primeros días del mes de febrero pasado y ya os puedo decir que no esperéis que ahí esté la pandemia, ¿de acuerdo? Sin embargo, la pandemia ya estaba aquí. Y nuestra capacidad de reconocer los temas importantes, la capacidad de incorporar temas nuevos a la agenda es una capacidad limitada. Se requiere de un proceso de maduración y, en este caso, ese proceso de adquirir ese tema nuevo entre nuestras preocupaciones ha sido más lento de la capacidad que ha tenido el virus de propagarse por nuestro país. Este es uno de los dramas. Necesitamos sistemas de comunicación institucional que acorten los tiempos de maduración, los tiempos de adquisición de los temas en las situaciones de crisis, de forma que los ciudadanos se pongan, por decirlo de algún modo, en línea, ¿no? En línea con las nuevas temáticas, en línea con las nuevas políticas. Sí, supongo que podréis pinchar, pero ya os digo, no tiene mucha utilidad porque el tema que nos preocupa realmente todavía no se ha situado en la agenda. En la agenda encontramos, por tanto, temas que vienen de muy atrás, temas antiguos, temas crónicos, como el desempleo, la situación de la economía o muchos otros. Estoy convencido de que en el próximo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas el tema de la pandemia se va a colocar entre los primeros en la preocupación de los ciudadanos y no va a ser un evento, es decir, no va a ser algo que desaparezca prácticamente de la noche a la mañana, sino que muy probablemente será un elemento, una crisis que va a permanecer en la agenda durante varios meses, por desgracia. Y además, casi estoy dispuesto a hacer una apuesta. Seguro que entrará muy alto y si las cosas van relativamente bien, veremos cómo el problema va a ir bajando en la intensidad de la preocupación que significa para la ciudadanía a lo largo del tiempo. Los temas de la agenda se distinguen, por supuesto, entre los temas más notorios, los temas más simples, los temas más sencillos, pero desde luego este tema se va a colocar entre los temas de carácter más notorio. Luego, de esta perspectiva, dos enseñanzas. Incorporar temas a la agenda no es sencillo. Para que os hagáis una idea, en el momento actual, la causa de muerte no natural en España más importante son los suicidios y, sin embargo, el tema de los suicidios, el tema del suicidio, no está entre los temas principales cuando se pregunta por esta cuestión en España. O en España tenemos un porcentaje de pobreza muy elevado y, sin embargo, la pobreza no está entre los temas principales. Luego, no todos los temas que importan se convierten en temas públicos. La teoría de la agenda setting a la que hacía Natalia referencia es una teoría que tenemos desde antiguo, prácticamente desde inicios del siglo pasado. Esta teoría lo que nos viene a explicar es en qué medida los medios de comunicación, sean estos cuales sean, los medios tradicionales o los
nuevos sistemas de interacción a través de las redes sociales, las plataformas, etcétera, el impacto que tienen los medios de comunicación en la agenda pública. Los estudios empíricos muestran y demuestran, nosotros hemos elaborado un estudio sobre la agenda pública española entre el año 1985 y el año 2010, reuniendo toda la información sobre agenda pública disponible en nuestro país en los bancos de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, y ahí se puede comprobar cómo hay una correlación muy interesante entre los temas de la agenda pública, las cosas que preocupan a los ciudadanos, y la agenda de los medios de comunicación. Dicho de otro modo, cuando aquellos temas que los medios de comunicación airean cambian, las preocupaciones de los ciudadanos, la composición de la agenda pública cambia también. De forma que se corrobora uno de los supuestos de esta teoría, que lo que viene a decir es que los medios son bastante eficaces en su capacidad para hacernos centrar la atención sobre algunos asuntos, sobre determinados temas. Como sabéis, esta teoría también, serían los efectos del primer nivel, la capacidad que tienen los medios para centrar nuestra atención, para centrar nuestra vista, poner nuestro pensamiento en determinados temas, y habría otros modos de influencia, la influencia de segundo nivel y de otros tipos, en la que no solo se supone que tendrían capacidad para centrar nuestra atención en los temas más notorios, en los temas que airean los periódicos, las radios, las televisiones, Internet, Facebook, las plataformas, sino que además no solo serían capaces, como digo, de centrar nuestra atención, sino además de formar nuestra opinión, o ayudarnos a formar nuestra opinión, o incluso decirnos qué debemos pensar, ¿de acuerdo?, sobre los temas. Generalmente, el acuerdo entre los especialistas es que los medios son más eficaces señalándonos los temas que es haciéndonos partícipes de sus visiones de los temas. Son más capaces de ayudarnos a centrar la atención que decirnos qué debemos pensar sobre los asuntos. Aunque solo sea porque hay una multitud de medios, cada medio tiene una forma de abordar los temas, de enmarcarlos, de opinar sobre ellos y de ofrecérnoslo, con lo cual, como los mercados de la información son como cualquier otro mercado, yo acabo eligiendo a través de qué medios o de qué medios quiero informarme, pues por supuesto elijo aquellos que tienen una orientación que se parece a las cosas que me interesa escuchar. Luego, la importancia en términos de la formación de la agenda en las crisis es que los medios cumplan con su papel en la influencia de primer nivel. Es decir, nos informen de la realidad de las cosas, que pongan de relieve qué es lo que está ocurriendo, cuál es la marcha de la crisis, cuáles son los detalles, cuáles son los datos, cuáles son los elementos que merece la pena resaltar. Si hacen eso, y lo hacen de forma constante, de forma leal, no escondiendo información, informando en tiempo y forma de las cosas, estarán cumpliendo con su papel. De hecho, en las situaciones de crisis, particularmente, el papel de los medios es un papel mucho más importante que en situaciones de no crisis, en situaciones de normalidad. La coalición, una sinergia entre gobiernos y medios de comunicación, incluidas las plataformas, en tiempos de crisis es un elemento vital en el proceso de formación de la opinión pública. Y es una garantía, además, para los ciudadanos. Recordar que la relación entre nuestras preocupaciones y la acción del gobierno, en muchas ocasiones, la hacemos a través de los medios. Y la información que recibimos del gobierno, de los gobiernos, en épocas de crisis, está mediada en muchas ocasiones por lo que los medios hacen. Luego seguimos las comparecencias a través de la televisión, leemos en prensa los resúmenes de las comparecencias, nos informamos a través de Internet y de las redes sociales sobre qué es lo que ha dicho cada ministro, cuáles son los datos, cuáles son las cifras. Luego, para nosotros es una garantía. Un sistema de medios, viéndolos todos, cuanto más libre, cuanto más diverso, cuanto más competitivo sea, mucho mejor para todos, ¿de acuerdo? Mucho mejor para todos. Es una garantía, primero, de que nos mantendremos informados, en la
medida de lo posible, en las mejores condiciones. Y, en segundo lugar, algo muy importante en democracia, que tenemos control sobre lo que ocurre, tenemos control sobre lo que los gobiernos están haciendo y, por tanto, podemos ajustar nuestras demandas, podemos ajustar nuestras preocupaciones, podemos ajustar la presión que debamos hacer a los gobernantes en consecuencia. Luego, nos viene bien, nos viene bien. Sabemos, por los estudios empíricos, que la influencia de los medios no es constante. Todos los medios no influyen igual, como sabéis, no influye igual las distintas audiencias, etc. En eso no voy a entrar. Lo que sí voy a entrar es en algo que, en términos de las crisis, sí es particularmente relevante. Y es que la influencia de los medios tiene mucho que ver con la propia naturaleza de los temas. En los estudios que he realizado con el profesor Carrillo y otros colegas, se puede ver perfectamente cómo la influencia de los medios aumenta o disminuye dependiendo esencialmente de un factor, y es la proximidad de los ciudadanos, la proximidad de los sujetos a esos temas. De forma tal que cuanto mayor sea mi proximidad, cuanta mayor experiencia personal tenga yo en un asunto, menor es la influencia de lo que ejercen los medios de comunicación y viceversa. Cuanto mayor sea mi distancia de los temas, cuanto mayor sea mi desconocimiento, cuanto más nuevo sea un asunto para el ciudadano, mayor influencia tienen los medios. Esto, en términos de crisis, es muy, muy relevante. En esta crisis estamos actuando ante una pandemia con características completamente nuevas, así se nos aparece a la mayoría de los ciudadanos. Luego, ¿qué está ocurriendo en otros países? ¿Cómo nos enteramos de las soluciones? ¿Cómo nos enteramos de la situación en esos otros lugares? Dependemos casi absolutamente de lo que los medios nos sirven, de lo que los medios nos cuentan. Luego, nuestro nivel de dependencia de la información de los medios es muy importante. Cuanto más próximos estamos al problema, por desgracia, el número de personas afectadas, el número de familiares, el número de fallecidos, el número de personas que en nuestro entorno mantienen una relación con la enfermedad, eso nos aproxima mucho al tema y, por tanto, empezamos a tener una visión mucho más cercana y, por tanto, mucho más independiente. En ocasiones, según avance la crisis, el papel de los medios en la formación de nuestras preocupaciones tenderá a disminuir. Insisto, la cuestión tiene que ver con esto. ¿En qué medida conocemos, en qué medida estamos próximos a los asuntos? Los medios a mí me pueden influir muy poco a la hora de contarme cuál es la situación de la universidad porque soy profesor. Lo mismo les pasa a mis estudiantes o a los familiares de mis estudiantes. Ahora, para hacernos una idea de lo que está pasando en la isla de Lesbos o para hacernos una idea de lo que está ocurriendo con la crisis del coronavirus en Corea del Sur, necesitamos necesariamente el concurso de los medios de comunicación. Avanzamos rápido, si os parece, hacia la siguiente teoría. La influencia de la agenda formal. En general, la agenda formal es una de las fuentes principales, ¿de acuerdo? Con la que formamos nuestras preocupaciones. Esto lo podéis comprobar de forma empírica. En las publicaciones que tengo sobre el particular hay datos más que de sobra. Esto es una ventaja tremenda, porque durante mucho tiempo pensábamos que las demandas de los ciudadanos al sistema político eran demandas infinitas. Y, por tanto, en algún momento los sistemas políticos iban a entrar en colapso porque los ciudadanos son incapaces son como niños pequeños, no piden y piden y piden de forma progresiva, sin hacer ninguna otra concesión. Sin embargo, lo que hemos comprobado empíricamente es que los ciudadanos sí responden a la acción del gobierno, son receptivos a la acción del gobierno. De hecho, se produce una interacción, como os decía, entre las agendas mucho más fluida de lo que pudiera parecer. De forma que los contenidos de la agenda, cuando decimos cuáles son los principales problemas del país, estamos enviando señales para que los gobiernos ajusten su acción, ajusten las prioridades de la acción pública y los gobiernos con su acción
nos hacen ver a través de los resultados de las políticas y a través del discurso, nos mandan mensajes que nos ayudan también a elaborar nuestras preocupaciones. Si los gobernantes ven que la preocupación sobre un problema público crece mucho y no hacen nada, esa preocupación seguirá creciendo. Como os decía, se puede comprobar empíricamente de forma muy razonable la correlación que existe entre cómo incrementa, en el caso español, la preocupación por las pensiones, por ejemplo, y las respuestas que desde el gobierno se van dando a la cuestión de las pensiones. Incluso podríamos llegar a calcular cuánto debe subir un tema en la agenda para provocar una reacción del gobierno. Cuántos puntos de subida en una agenda provocaría movimientos en la agenda formal y viceversa. De forma tal que cuando los ciudadanos vemos que el gobierno empieza a gastar desde nuestro punto de vista demasiado en una política pública, tendemos a bajar nuestra preocupación en esa política. Esto también se puede comprobar. Vemos cómo el gobierno gasta más en educación y nuestra preocupación por la educación baja. Estos cálculos están hechos a nivel internacional para muchísimos países. Para el caso español, como digo, los hemos comprobado nosotros mismos y se ve que funciona muy bien. En el caso de las crisis, el asunto fundamental es que todos volvemos nuestros ojos hacia la autoridad. Ha sido tremendo ver cómo en España, durante varias horas, la opinión pública estuvo pendiente de la intervención de nuestro presidente del gobierno, que nos hizo esperar durante muchas horas, y 18 millones de personas, según cálculos de los propietarios de las cadenas de medios de comunicación generalista, nos enganchamos a la televisión para ver al presidente. Y algo como esto no es tan usual. ¿De acuerdo? Esto nos retrotrae a situaciones como las que había en los años 60 en el caso estadounidense, donde la NBC, la ABC, la CBS, las grandes compañías generalistas de información, desconectaban toda su programación porque el presidente iba a hablar. Y se escuchaba al presidente con una deferencia y con una atención que luego poco a poco se ha perdido. En este caso, en las crisis, esa deferencia, ese afán de liderazgo, esa búsqueda de una respuesta desde los poderes públicos se incrementa sobremanera. Sabemos que lo que dicen los presidentes es escuchado casi con reverencia en muchas ocasiones. Y esto es importante. Esto nos lleva a pensar que lo que el presidente diga, la forma en que lo dice, etcétera, nos ayuda a componer nuestra visión de los temas, nos ayuda a escalar nuestros niveles de preocupación, nos ayuda a tener más o menos confianza en que las instituciones están operando en la forma adecuada. En los análisis que hemos elaborado en el pasado, se observa cómo la influencia del presidente, igual que la prensa, tiene unos niveles de influencia distintos dependiendo de la naturaleza de los temas, al presidente le ocurre lo mismo. Hay temas en los que al presidente le escuchamos mucho y hay otros temas en los que al presidente se le escucha muy poco, o dicho de otra manera, su influencia a la hora de gestar y escalar nuestras preocupaciones es muchísimo menor. En las funciones tradicionales del Estado, las políticas que tienen que ver con seguridad, este caso es uno de ellos, al presidente se le escucha con muchísima atención. Hemos visto cómo en las políticas que tienen que ver sobre terrorismo, relaciones internacionales, seguridad interior y otras, la proporción del cambio en nuestras preocupaciones que explica el discurso del presidente es enorme. Y los coeficientes se van en los modelos de regresión múltiple al máximo, casi al máximo posible. De hecho, es el discurso del presidente el que construía el nivel de preocupación fundamental en materia terrorista en España durante muchísimo tiempo. Y aquí la relación es también interesante. En ocasiones, cuanto más habla el presidente de una cosa, menos nos preocupa esa cosa. Y en otras ocasiones ocurre justo lo contrario. Cuanto más habla el presidente de una cosa, más nos preocupa esa cosa. Y si vamos al presidente hablando mucho sobre terrorismo, o sobre guerras, o sobre conflictos internacionales, generalmente nuestra preocupación tiende a crecer. En otras ocasiones ocurre lo contrario. En el caso estadounidense se ha comprobado en muchos estudios cómo el discurso presidencial, incluso la forma en la que el presidente habla, tiene una influencia directa sobre la marcha de la economía.
Si la retórica presidencial es una retórica positiva, una retórica optimista, una retórica en la que se le ven elementos constructivos y de capacidad, de estrategia, de mejora, entonces la opinión pública cambia y la economía mejora. Y en el caso contrario, pues ocurre al revés. Cuanto más habla del tema, solo hace falta un elemento, y es que el presidente sea creíble. Y esto sí que es un asunto que conviene centrar. En esa encuesta, en la que no he querido pinchar, si pincháis, veréis cómo entre los principales problemas de España se encuentran la política y los políticos. Y esto es tremendo. Pasar en una situación de crisis, o mejor dicho, pasar de una situación en la que en la agenda los problemas, uno de los problemas principales es la política y los políticos, a una situación de crisis en la que los políticos y la política debe ser la solución, no es nada sencillo. Es una situación muy, muy paradójica. Porque, en general, en Occidente, desde hace ya algunas décadas, el modo general de la opinión pública no es progubernamental. La política, la desafección hacia la política, la desconfianza hacia los políticos e incluso la falta de credibilidad de los incumbentes, de las personas que ocupan los cargos públicos, no hacen sencillo que los ciudadanos después, en las situaciones de crisis, nos volvamos hacia la autoridad y sigamos con facilidad sus indicaciones, ¿no? Si esto es una paradoja. En Occidente los ciudadanos somos muy críticos con los gobiernos, desconfiamos de los gobiernos, no tenemos una relación tan fluida con la confianza en los gobiernos y, sin embargo, en las situaciones de crisis necesariamente tenemos que volvernos hacia los gobiernos en busca de cierto sentido, ¿no? de visión, de estrategia y de solución. Luego, en los temas que tienen que ver con seguridad, en los temas que tienen que ver con crisis, la función de gobierno es fundamental a la hora de organizar nuestras preocupaciones y, desde luego, es fundamental la labor que ejercen las máximas autoridades. Voy a la siguiente e iniciamos el diálogo. Esta lo voy a hacer muy rápido. El cambio cultural. Esta es una teoría que lo que nos viene a decir es que a los temas tradicionales se le han añadido con el tiempo nuevas preocupaciones. La vieja agenda era una agenda dominada por temas materiales, ¿de acuerdo? Por temas que tenían que ver con la seguridad física y la seguridad económica. Lo que nos explica Inglehart y otros teóricos de esta escuela es que, en el fondo, cuando las sociedades se hacen más ricas, más opulentas, a las preocupaciones tradicionales se le unen otras, algo que es completamente natural. Es decir, cuando uno ya tiene asegurada la supervivencia, cuando uno da por seguro que no le va a faltar el sustento, incluso da por seguro que su vida no corre peligro, ¿no? Porque la seguridad interior es suficiente, el control de las armas es suficiente, e incluso das por seguro que el gobierno no te va a dañar, ¿no? Quizá la definición mínima de democracia sea esa, ¿no? Gobiernos que no dañan, que no persiguen, que no perjudican a los ciudadanos. A lo mejor no les favorece, pero desde luego no les daña. Luego, en muchas ocasiones, las sociedades opulentas dan por sentado que los elementos básicos de la seguridad física y la seguridad económica ya están descontados. Y sobre esas demandas, el sistema político empiezan a construir demandas nuevas. Y esas demandas tienen un contenido más postmaterial, ¿no? Tienen que ver con 3-4 cosas fundamentales, principalmente la igualdad, la preocupación por la igualdad entre hombres y mujeres, la preocupación por la igualdad entre grupos sociales, la preocupación por la igualdad entre los nacionales y los extranjeros, es decir, todos los tipos de igualdad. El concepto de equidad es un concepto fundamental en los cambios culturales. Por supuesto, los valores y las preocupaciones se incorporan a la nueva agenda, tienen que ver con la sostenibilidad, con los valores ambientales, ¿no? La preocupación por el cambio climático, por la calidad del aire, por la sostenibilidad de las industrias, por todo eso también es una preocupación de naturaleza postmaterial. La preocupación por las relaciones internacionales, por los conflictos, por
qué vaya a ocurrir con las relaciones entre los bloques, etcétera. Una preocupación también de naturaleza postmaterial, muy interesante. Y por último, la preocupación por la calidad del propio proceso político, por la limpieza en las elecciones, por el buen comportamiento de los funcionarios públicos, la lucha contra la corrupción, etcétera. Lo que sabemos por los análisis empíricos es que generalmente no es que unos temas sustituyan a otros, sino que a los temas materialistas tradicionales se le adicionan los temas nuevos. Y siendo es así, lo que ocurre es que cuando entramos, por ejemplo, en una nueva crisis, en un periodo de crisis económica, los temas de naturaleza postmaterial tienden a perder peso y los temas de naturaleza materialista vuelven a adquirir relevancia. En el caso de nuestro problema de fondo, en el caso del coronavirus, una sociedad como la nuestra ha tenido que pasar, fijaos, en un plazo de unos días, de unas pocas semanas, de preocupaciones postmaterialistas a preocupaciones materialistas básicas. Si queréis, podéis aplicar una especie de metáfora, ¿no? Si pensáis en la pirámide de Maslow, hemos tenido que pasar de las preocupaciones más elevadas, de la autoexpresión, de la preocupación por el feminismo, por el lenguaje inclusivo, por la situación de los extranjeros y de las personas que están llegando al país por la guerra, etcétera, a preocuparnos por nuestra propia vida. Hemos pasado de la cúspide de la pirámide de Maslow al sótano de la preocupación por si vamos a seguir vivos o cómo va a afectar esto a nuestra familia o a nosotros mismos, ¿no? Y ese es un cambio tremendo, porque daos cuenta de que en Occidente esto es algo que en varias generaciones dábamos por seguro, que no teníamos relación alguna con las enfermedades infectocontagiosas. Nosotros esto era algo que no se nos planteaba como un problema en nuestro imaginario en absoluto. Y eso ha impedido el proceso de maduración al que hacía referencia en el primer elemento. Es decir, pasar de una sociedad en la que empieza a proliferar los antivacunas a una sociedad que está aterrorizada pensando cuándo va a llegar una vacuna, en el plazo de 15 días, la verdad es que supone un shock, supone una situación de estupor tremenda. Si os parece, dejo aquí mi intervención. Bueno, no tenemos ya muchísimo la primera tiempo, que preguntaba era Natalia. Y me dedico a contestar vuestras preguntas. Si os parece. ¿Está superado el modelo de influencia en la agenda pública que ejercían los medios de comunicación social? ¿Cómo influyen los grupos de interés de todo tipo y su dinámica en redes sociales en la agenda de crisis actual? Ya has comentado algo sobre la conferencia. Sí, a partir de Francisco Vega es la siguiente que tienes. No sé si lo puedes ver en pantalla. Más o menos. Vamos a ver las nuevas plataformas, los nuevos medios. Sí. Creo que existen factores externos que marcan agenda, compromisos internacionales irrenunciables, líneas ideológicas de partido, crisis repentina, etc. Estas alejan las agendas de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Es evidente que los medios de comunicación crean agenda, crean corriente de opinión, pero al igual que lo hacen las redes sociales. Completamente de acuerdo, Francisco. De hecho, el leitmotiv de mi intervención era precisamente ese. Es decir, las crisis compiten con otros temas, compiten con otros escenarios, por lo cual incardinar la solución de las crisis, de los nuevos temas que las crisis suponen en la gestión de un sistema político que ya está sobrecargado con otros temas, no es nada sencillo. Date cuenta de que lo que le estamos pidiendo al sistema, a los gobernantes, es que en el fondo se desembaracen de todos los demás asuntos y centren su atención prácticamente de forma exclusiva en el asunto de la crisis, ¿no? Como sí, estoy de acuerdo con lo que comenta Francisco. También tienes una de Natalia y luego otro, sigue el comentario de Francisco Vega. Tienes justo... Venga, animaos. Que permite, bueno, Vale, permite una crisis. Ah, sí, lo veo, perdona, Pedro, es que no lo veo, no lo veía.
Permite una crisis como esta que los medios cumplan con su papel de buscar la verdad cuando el acceso a la información está mediatizado incluso para ellos. No me quiero imaginar el papel de los medios en esta situación. El concepto de verdad en esta situación es tremendo, porque los medios en una crisis lo que hacen esencialmente es servir de correa de transmisión de la información del gobierno. Y la información que los gobiernos nos ofrecen es la que nos permiten acceder. A mí en ocasiones me parece que los gobiernos en esta crisis no se están comportando con la suficiente transparencia. Podrían darnos más datos, podrían hacer más transparente el acceso a la información sobre cómo se está comportando el virus, cómo está afectando por grupos sociales, cómo está afectando en términos territoriales, cómo está afectando por género, por sexo. Hasta ayer prácticamente no nos dieron informaciones algo más detalladas y sin embargo nos están repitiendo hasta la saciedad los mismos datos una y otra vez. Francisco dice, en tal caso podríamos hablar también de una agenda pública ficticia que realmente contiene preocupaciones ciudadanas, pero cuyos puntos nunca llegan a tratarse. Bien, esto también está previsto en la teoría. La cuestión es en qué medida la agenda pública refleja las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos o hay asuntos que no llegan nunca a la agenda pública. Eso ocurre. Tenemos la agenda, lo que se ve, lo que podemos medir con los sistemas demoscópicos. Sabemos que hay temas que nunca llegan a la agenda pública, ¿de acuerdo? Creo que os nombraba algunos de ellos al inicio de mi intervención. La seguridad vial, en un momento en el que en España mueren todavía casi 1.800 personas al año, no está en la agenda pública como un tema fundamental. Luego, no todos los temas que preocupan a los ciudadanos acaban siendo tratados por los gobiernos, eso por supuesto es así. Ahora bien, los temas que aparecen en la agenda pública son temas todos ellos relevantes, ¿de acuerdo? Luego habrá otros más, pero los que están ahí son temas importantes, porque el proceso de incorporación a la agenda pública no es un proceso sencillo. ¿Puede un gobierno estructurar una agenda de gobierno, como lo dice la teoría, en una situación contingente como el coronavirus? No quisiera ser yo el presidente ni ministro en esta situación. Por supuesto. Fíjate que, de hecho, el discurso del gobierno en cuanto a esta crisis, para obtener el apoyo, organizar una agenda formal de intervención sobre el asunto, se requiere del apoyo por parte de los actores y de la propia ciudadanía. Si os dais cuenta, el apoyo a las decisiones, a las acciones del gobierno, se consiguen siempre a través de tres vías distintas. Apoyamos lo que el gobierno hace porque estamos de acuerdo con sus decisiones, nos parece bien el confinamiento o no nos parece bien el confinamiento, nos parece que el confinamiento es suficiente o es insuficiente, nos parece que es adecuado o es inadecuado, y por tanto apoyaría o no apoyaría al gobierno precisamente por los outputs, por las decisiones que toma. Puedo apoyar o no al gobierno, no ya por las decisiones que toma, sino por los resultados que obtiene. Es evidente que los resultados, apoyar al gobierno por los resultados todavía es prácticamente imposible porque no tenemos resultados evidentes de las medidas. Todo el mundo nos dice que el pico de la epidemia está pronto a llegarse, pero no sabemos todavía cuáles son los resultados de las medidas que se están tomando en los últimos días. Tenemos que esperar durante un tiempo para saberlo. Y el gobierno, para conseguir apoyos, se está centrando sobre todo en contarnos cómo hace las cosas, contarnos los procedimientos. Nos ha contado que nuestra intervención es indispensable, luego la participación como elemento fundamental en la solución, nos está contando que es lo más transparente que puede, nos está contando que está actuando de forma coordinada con el resto de niveles de gobierno, nos está contando que cuenta con la iniciativa privada y que la está incorporando a las soluciones y nos cuenta también que está haciendo todo lo posible por mantener una integración de los elementos de gobierno. Y nos está hablando sobre todo, más que de las soluciones y de sus impactos, del cómo está adoptando esa solución. Nos habla de los elementos procedimentales. También eso tiene apoyo a las políticas por los elementos procedimentales. De hecho, errar en los procedimientos en ocasiones es uno de los elementos que más limita el apoyo de los ciudadanos. ¿Y la propuesta de una agenda multinacional para la pandemia sería acertada? La verdad es que probablemente sí. El asunto es que
las instituciones internacionales debieran ser quizá las fundamentales en este asunto. La Organización Mundial de la Salud hace lo que puede. De hecho, ellos tienen un diseño de cómo deben actuar las naciones o un diseño general, ¿no?, de cuáles son las fases dentro de un proceso pandémico y cuáles debieran ser las prioridades en cada una de esas fases. Una de las cosas que más estamos echando de menos estos días es una respuesta, pues claro, nosotros como españoles tenemos un afán europeísta tremendo y nos sorprende mucho ver cómo estos días la Unión Europea no parece tener una posición clara respecto a esta cuestión. El otro día el jefe del gobierno en Italia se quejaba de que a su país se le estaba dejando solo. Hoy hemos sabido que nuestro presidente y otros han mandado una carta, pues, casi quejándose, ¿no?, a las instituciones de que ayer el Eurogrupo no fuese capaz de llegar a una solución común para estas cuestiones. Intentar, como estamos intentando, cada país y cada institución por separado, hacer una adquisición de materiales para afrontar no parece la mejor solución. Sí que merecería la pena una acción coordinada. El asunto es que no sabemos muy bien. No, dudo que tengamos estructuras suficientemente integradas y suficientemente capaces como para atender este asunto desde una perspectiva común. ¿Cómo se puede reforzar el contrapoder que deberían estar los medios de comunicación en esta crisis, ahora precarizados e ineficaces en su gran mayoría? ¿Cómo pueden ejercer los ciudadanos su influencia en la agenda pública? Vamos a ver. Hablar de la crisis de los medios es como hablar de la crisis del teatro. El teatro siempre ha estado en crisis. Los griegos ya decían que el teatro estaba en crisis. Los periodistas, los especialistas en comunicación siempre han hablado de las crisis de los medios. Yo no sería tan pesimista. La impresión que tengo es que nunca hemos tenido los ciudadanos tanta capacidad de control de lo que los gobiernos hacen como la que tenemos ahora. Sé que la que tenemos a lo mejor no es suficiente. Sé que no en todos los sitios es igual de capaz el sistema de medios de hacer ese control y, por tanto, de servir de garantía para que los ciudadanos sepamos lo que los gobiernos hacen y ajustemos nuestras preocupaciones y nuestras demandas a los sistemas políticos. Pero si lo miramos históricamente, si comparamos la situación que hay en mi país con la que había hace 50 años, os puedo asegurar que estamos ahora mejor que nunca. Una de las ventajas, a mi juicio, dejarme que hable algo de ventajas, porque si no parece que todo es horrible, una de las ventajas que tenemos en la actualidad es que la opinión pública es muy sofisticada. Y nuestra capacidad para atender los temas públicos es mejor que la que nunca hemos tenido. Y eso tiene que ver con el acceso a la información política, que es prácticamente gratuita. Y estos días es imposible no estar enterado de lo que ocurre con el coronavirus. Y tenemos la calidad de la información que los medios nos proporcionan. Y estos, a su vez, dependen de la información que les proporcionan los gobiernos. Pero bueno, en todo caso, no creo que la información sea el principal problema. Siempre se podría mejorar. Los ciudadanos somos mucho más capaces que hace unos años de formar nuestras propias opiniones, porque no solo tenemos más información, sino que tenemos una visión del mundo mucho más completa. Es decir, el propio uso de las redes sociales, el hecho de que la gente viaja mucho más, nuestra capacidad de observación de las cosas ha mejorado de forma infinita respecto a la que teníamos hace unas décadas. Y desde luego, la capacidad de hacernos ideas sobre lo que el gobierno hace son mucho mejores ahora porque los niveles culturales de la población han mejorado sobremanera. De forma que esa movilización cognitiva, ¿verdad?, ya se ha producido en gran medida. Contamos con ciudadanos mucho más sofisticados, mucho más capaces, mucho más, por tanto, críticos con los gobiernos y, por tanto, más dueños de sus propias Justo vidas. Antes de Natalia había una pregunta que ha saltado de Emma. No sé si la puedes ver. Sí. Buen día, profesor. Buen día, profesor. Se me ha ido. A ver si veo la de Emma. Emma, buen día, profesor.
Mencioné un momento para incluir la agenda se debe considerar cuántos puntos mide un tema. En este caso, ¿qué instrumentos que se utilizan? ¿En qué tipo de índice podemos basarnos? Vamos a ver, Emma, ha sido casi un chiste que he hecho. Podríamos comprobar empíricamente cuántos puntos debe subir un tema en una agenda para ver cambios en la otra. Es un recurso retórico el que he utilizado, ¿de acuerdo? Lo que sí te puedo decir es que cuando hay cambios en una agenda se observan cambios en la otra, hay correlaciones. Las correlaciones son en distinta dirección. En ocasiones, cuando los temas suben en la otra agenda y viceversa, ¿no? Luego, sí, efectivamente, se producen correlaciones. Cuando hay cambios en la agenda pública, cuando cambian las preocupaciones de los Gracias, ciudadanos, profesor. Ya con esto podemos dar por finalizada hemos llegado justo a la hora de sesión y cumplimos una vez más con esto de la hora. Muy bien. Muchas gracias. Recuerden que mañana tendremos otra sesión más de la hora con la Ortega, que tendremos a la profesora Taina Ojeda, que nos va a hablar sobre los desafíos actuales de la cooperación internacional. Muchas gracias. Nos esperamos. Hasta luego.